Hace años, trabajando activamente con el documentalismo, me encontré con una polémica. Yo no podía participar naturalmente porque en ese momento mi situación era de camarógrafo, sonidista y productor. Porque, a ver, hoy día hay equipos muy completos de realización documental, pero lo mío era estilo Pino Solanas. ¿Se acuerdan que Pino Solanas salía con la camarita chiquita e hizo unos documentales extraordinarios? Claro, pues estamos hablando de Pino Solanas, La Hora de los Hornos, películas, no sé, clásicas del documentalismo argentino. Tuve ocasión de estar con él, así como estuve con Juan Schroeder, así como estuve con Jorge Prelorán, con Ana Montes, tremenda cineasta, a la que tuve la ocasión de como jurado darle un premio. O sea, pero eran gente que trabajaba con ese estilo de cine de autor, ¿no? No delegaban, esa era la verdad, salvo, bueno, ya cuando se trabajaba en cine celuloide me refiero, ¿no? Había que contar con un sonidista porque el sonido se grababa aparte, no se grababa en la misma cámara, todo un tema. Ahora, en esa ocasión yo ya estaba trabajando en VHS profesional, o sea que tenía un camcorder, una cámara grabadora y dale. Pero, como se darán cuenta, me tiento mucho en hablar las cuestiones técnicas que son lo mío, ¿no? Pero en esa ocasión ocurrió que el tema comenzó en principio con una charla simple. Recuerdo que habíamos hecho 2 cámaras, una cámara para cada interlocutor, y poníamos una tercera de plano general en la que entraban los dos. Típico formato para televisión periodística. Interlocutor, periodista y un general que los vea los dos, que a veces puede ser una cámara que recorra. Bueno, fue algo muy simple. No teníamos dirección de cámaras precisamente porque grabábamos y después editábamos. No hacíamos un vivo, como se suele hacer ahora, por ejemplo, que incluso si colocás una mochila satelital salís directamente a satélite y podés entrar en cualquier canal y te ve todo el mundo. Hoy mismo con un teléfono lo podés hacer entrando por internet, vía streaming, pero bueno, no me quiero desviar. Ustedes verán que me desvío, pero bueno, me sale el documentalista, ¿qué voy a hacer? El tema era la recuperación neuronal. Uno de los interlocutores decía que no, que las neuronas, una vez destruidas, ya está. No hay forma de recuperar. La temática venía naturalmente porque se hablaba de que un drogadependiente de pronto que había llegado a un estadio poco menos que de una destrucción personal absoluta, pérdida de conciencia y no sé cuántas cuestiones más suceden en la medida que hay un exceso en la persona, precisamente por haber incursionado o estar incursionando en el terreno de la droga. Y uno de los médicos, y uno era médico, el otro creo que también era médico, sí, la verdad que bueno, fue hace tanto tiempo. Pero, a ver, eran médicos, pero a veces eran investigadores, por lo tanto, el papel de investigador pasaba por encima del médico. Daban letra, no solamente leían los manuales, sino que escribían manuales. Vamos por ahí. Bueno, mientras uno decía, no, para la ciencia, la neurona, una vez que desapareció, o cortó su conexión, muere. Justamente porque una de las virtudes, según se decía, y estoy tratando de hacer memoria, era el carácter bioeléctrico de ese tipo de células que forma una red eléctrica de altísima intensidad para lo que es el mecanismo celular, y por lo tanto existe un traslado de datos, es un transporte de datos. Por eso cuando se hacen cierto tipo de tomografías, supongo que se llama, la verdad que no sé, es como que hay máquinas que permiten tomar el cerebro en el momento que es influenciado y se hace, no es una radiografía, pero sería una forma de visualización de los
reacciones del cerebro ante ese tipo de influjo. Bueno, la parte evidente donde se destruía una parte del ingreso al tejido neuronal, después es como que todo caía en serie, como si fuera una cadena de destrucción. Una noticia evidentemente no muy grata para aquellos que estaban sufriendo de pronto ese tipo de problemas. Por ejemplo, en el caso del epiléptico, se decía que si el ataque de epilepsia era de altísima intensidad, había una correlación con la pérdida neuronal. Bueno, como yo toco de oreja, insisto, lo que yo tuve que hacer es editar posteriormente el material, pero lo hice fuera de lo que sería el contexto de una opinión. Pero me gustaba la opinión del otro médico, que el tipo decía, no, con nuestras actitudes nosotros creamos neuronas nuevas. Entonces ahí había un punto en el que, bueno, mientras uno decía que se destruían, el otro decía que se construían, pero no las que ya estaban perdidas, esas supuestamente ya desaparecían, pero no, él hablaba de otra parte de la cadena neuronal que podría, llegado el caso, a través de una gimnasia mental sería, no sé, hoy supongo que existen ese tipo de influencias hacia el cerebro, construir nuevamente tejido cerebral y recuperar lo irrecuperado. Por supuesto que la cuestión llegaba al límite de decir, bueno, pero si tenés un daño cerebral, la persona está parapléjica, ¿va a volver a caminar de nuevo? ¿Va a volver a mover las manos y los brazos? Y el otro decía, sí, pero eso está comprobado. No en un 100%, pero hay casos que han recuperado movilidades e incluso la vista. Uy, ¿para qué? Yo ese día recuerdo que, porque la cosa se ponía complicada, ¿no? Porque este lo negaba de cuajo y este lo afirmaba de cuajo, menos que eran tipos profesionales, muy abiertos al diálogo y no entraban, ni siquiera sonaba un insulto, pero ni disimulado, ¿no? Había un respeto muy grande, pero había evidentemente una sensación de que eran temas y visiones absolutamente encontradas, que se oponían entre sí de una manera compleja. O sea, uno argumentaba dentro de lo que es la ciencia, acá se perdió, no funciona, y este decía, sí, pero si funciona de otro lado, se puede hacer una conexión interna, y esa la tiene que hacer el propio paciente. Entonces te le decía, ¿cómo hace el paciente para conectarse si justamente no tiene los elementos, le está faltando el tejido neuronal? No, tiene que impulsar eso a partir de un estímulo por parte de otra área del cerebro similar o cercana que podría llegar a complementar. No, pero eso es improbable, y pin, que pan, que pum. Era apasionante. Yo creo que ese video, una vez que lo expusimos en el canal, me acuerdo, hubo que repetirlo. Hubo gente que, claro, nosotros, en realidad, bueno, la programación que teníamos en ese momento en el cable, por un influjo hecho por nosotros mismos, incluso que fuimos los que lo impulsamos con toda la fuerza, teníamos módulos de repetición. Entonces, si hoy salía a las 8 de la noche, mañana salía a las 9 de la mañana. El mismo programa. Y pasado salía a las 3 de la tarde. Y el otro día salía a las 3 de la mañana, cuando ya hacíamos transmisión 24 horas. ¿Qué significa esto? Que cualquiera lo podía ver, porque vos sabías que si no lo veías hoy a las 8, lo ibas a ver mañana a las 9 de la mañana. ¿Entendés? O sea, estaba piola. Hoy día, eso en internet es automático. O sea, vos buscás el video, lo tenés ahí, adelante. Salvo que se haya borrado, a través de la revisualización lo tenés. Pero estamos hablando de década del 80. 1980. De hecho, el cable todavía estaba en pañales. Y nosotros ya inventábamos esto. Claro, pero lo podíamos hacer porque trabajábamos en un formato económico. Que con ese formato arrancamos trabajando para el cable, especialmente aquí en Mar del Plata, el canal 9 de CCTV, Cable y Color Televisión. Se utilizaban los casetes de VHS de 2 horas, el E120. Y a veces
cuando ya aparecían máquinas de mayor potencia, digamos, de funcionamiento, prácticamente en lo que era el arrastre del cassette. Porque, a ver, había T120, más de uno se acordará, en VHS. Ese era para NTSC, National Television System Company. El NTSC es el formato de Estados Unidos. ¿Sí? Hay dos variables frecuenciales. Pero el cassette va más rápido. Ese 120 son 2 horas, son 2 fracciones de 60. Pero el T indicaba que era para una cámara NTSC. Cuando éramos noveles en esta cuestión, que no lo conocíamos al dedillo, y lo único que se conseguía era ese de 3 horas para nosotros. ¿Por qué? Porque en PAL teníamos 1 hora más. O sea, el T120 para nosotros era de 3 horas y el E120 era naturalmente de 2. Pero como era más cantidad de cinta, con el T teníamos más posibilidad de captación, digamos, de guardar imagen. Entonces, muchos de los módulos los pasábamos directamente en cassette T, el TDK, me acuerdo todavía, el TDK T120. Y había 3 horas de programación que ya la mandábamos preeditada desde la productora con los cortes publicitarios. Entonces el operador ponía eso y se iba a tomar mate. Estaba atento a que la pantalla no quedara en negro o entraran las barras, que entraban automáticamente, barra de color, cuando se caía la transmisión, por una cuestión de reproducción, porque a veces se caía directamente porque o había cortes de electricidad o se cortaba la red. Pasaba, después de una tormenta se cortaban los cables y una gran porción de la ciudad quedaba desconectada. Realmente eran épocas en las que se aprendía por la experiencia del momento, ¿no? Bueno, entonces, pero igual tuvimos que volver a repetirlo a pesar de las repeticiones que ya estaban programadas. La gente pedía ese video porque era apasionante ver la forma como estas personas lo defendían. Yo lamento no tener ese material porque muchísimo del material que yo tenía se perdió de mi presencia naturalmente porque quedó en el canal. Y a veces teníamos 2 o 3 videos para grabar porque no conseguíamos. ¿Cómo? Sí, no conseguíamos. El VHS es el Video Hogar System, VHS, se usaba para películas caseras, cosas del hogar, cumpleaños, tonterías de viajes, qué sé yo, no importa. Pero nosotros lo usábamos profesionalmente, porque no podíamos usar el de 3/4 de pulgada, que era el famoso U-Matic, porque no nos daban el presupuesto, y además había que usar caseteras de alto costo, cámaras de alto costo. El VHS no eran baratas las cámaras, pero un ratón de albañal como yo podía comprar una de esas. Y los canales tenían, por supuesto, las cámaras grandes, con viewfinder externo y todos los chichos. Nosotros jugábamos con las VHS chiquitas. Y teníamos 4 cámaras de esas características, a las cuales me quedan 3. Hay una que sufrió un accidente y nunca pudo recuperarse. Pero era realmente apasionante la temática, cómo era tratada. Pasó el tiempo. En uno de los programas que grabamos con el queridísimo Fabio Serpa, en un determinado momento, no recuerdo quién era, mi memoria como siempre, quién era el interlocutor en ese momento, creo que era un psicólogo, si no me equivoco, porque en un momento se tomó a la meditación como un estímulo para el desarrollo neuronal. Se decía que había todo un proceso físico modulado por la presencia de pensamientos positivos. Si los pensamientos eran negativos, es como que las neuronas sufrían un poco más la rispidez de esa energía. Como que la energía del insulto, por ejemplo, el aumento de la presión sanguínea, indicaba al cerebro ciertas reacciones o pulsaciones, o pulsares, o como lo queramos llamar, que gastaban más energía. Es como que los cables se calentaban.
vamos a decirlo bien a lo bruto. Se calientan los cables y bueno, en algún momento se funde el plástico que lo rodea, puede haber contacto con otro y cortocircuito. Bueno, ahí aparece lo que para muchos se conoce como el accidente cerebrovascular, pero tiene que ver con algo en la sangre. O sea, la sangre espesa, un coágulo que llega al cerebro, tapa cierto punto y puede formar una hemorragia, puede explotar ese capilar, porque desde ya que esa presión sanguínea en algún momento va a expulsarse, hay una inundación sanguínea en el área. O sea, yo insisto, yo no soy neurólogo ni nada que se le parezca cercano, ni siquiera con un telescopio, pero uno va escuchando y va aprendiendo mínimamente. Después alguien me corregirá en un comentario y podrá agregar dentro de su conocimiento, que estoy seguro que esto lo está escuchando gente que de esta temática seguramente conoce. Pero había un punto ahí que era no digo revolucionario, pero llamaba poderosamente la atención, que era el hecho de que si vos tenés buenos pensamientos fundamentados en el amor, un enamorado o una enamorada vive en un estado de luminosidad que incluso se refleja en su aura, o sea, la radiación de nuestro cuerpo hacia afuera, que no es captable con el ojo humano en condiciones naturales, pero sí es captado con el famoso tercer ojo o glándula pineal, que es la que lo interpreta. Lo ven los animales, el animal, ya sea gatito, perrito, cual fuere, tiene una enorme capacidad de captación de señales extra que no son precisamente las del campo visual. De hecho, se habla de que el perro tiene visión en blanco y negro, no en color. Bueno, comparando los ojos, se supone que un ojo humano tiene una cantidad importante de bastoncitos y otra menos importante de conitos. Las celulitas que están en el fondo, en la retina, tienen esas características. Unas son como bastoncitos y otras son como conitos. Los conitos detectan los colores en su gama, al principio de la gama de los azules, los verdes y los rojos. En la combinación de los azules, los verdes y los rojos, entre el verde y el azul aparece el cian. Entre el azul y el rojo aparece el magenta. Y entre el rojo y el verde aparece el amarillo. Entonces, amarillo, magenta y cian serían los colores secundarios. ¿Por qué? Porque se producen por la combinación de los colores primarios, que son azul, verde y rojo. Aquellos que han tenido los viejos televisores Sony, el Sony tenía el famoso tubo Trinitron, que era proyección de los tres colores. Básicamente, los televisores, esos tubos proyectaban azul, verde y rojo, y en combinación, por aceleración o disminución, quedaban el negro con la sumatoria de el blanco con la sumatoria de todos los colores y el negro con la ausencia de todos los colores. El negro es ausencia de luz, no es un color. El blanco es el mayor exceso de luz por sumatoria de todos los colores. Entonces, cuando se dice color negro, no. Tanto el blanco como el negro son colores luz. Uno, por la sumatoria de todas las luces. El famoso disco de Newton, girándolo a cierta velocidad, el disco se pone blanco. Pero si lo dejas quietito, tiene todos los colores de lo que conocemos como el arco iris. Y el negro, la única forma de producirlo es que no haya luz. Por eso es la oscuridad. Y todo lo que viene aparejado a partir de ahí, desde el punto de vista religioso, filosófico, y bla, 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 bla. Ahora bien, cuando comenzamos a hacer el viaje interior, ese que planteamos como la búsqueda y el despertar del espíritu crístico, lo que estamos mandando hacia adentro es la fuerza amorosa que sentimos al influenciarnos y al sentirnos bien buscándonos. Porque no nos vamos a buscar para retarnos. Nos estamos buscando para amarnos, para levantarnos nuestro propio ego para adentro, nunca para afuera, porque si no te transformas en un insoportable soberbio. No, la búsqueda amorosa es hacia adentro, es lo que conocemos como una introspección. ¿Sí? Nos metemos in hacia adentro, out hacia afuera, ¿correcto? Bueno,
Entonces, si uno comienza a amarse, lo puede hacer de diferentes maneras. Una es escuchar esas músicas que te emocionan, te ponen, te mandan para arriba. Por ejemplo, los románticos, como en el caso mío, me encantan escuchar esas canciones románticas en las que se expresa el amor, ya sea por el lado positivo, te encontré, sos mi vida, o por el lado negativo, te extraño, te necesito, me dejaste. Cualquiera de las dos situaciones, en lo personal, a mí, me emociona, o sea, me produce emoción. Me hace sentir la música, si la letra y quien canta encima son maravillosos, wow, uno disfruta esa canción. Insisto, tenga buena o mala vibra, como dice alguno. Pero si está hablando de que te abandonó, como el tango, per canta que me amuraste, es lo mejor de mi vida. Bueno, párenla, tampoco la pavada. Hay canciones románticas, especialmente de Contursi, hacia el tango Grisel, sin ir más lejos, de José María Contursi. Un amor, no sé, algo sublime, algo sobrepasado, que dicho sea de paso, tengo el guión que escribió mi amigo Rodolfo de Paolo, porque con él íbamos a hacer la película sobre Grisel, que de hecho el guión llevaba por título Grisel, historia de una pasión, y no lo pudimos hacer porque después se enferma mi querido amigo y pasó para el otro lado. Ya está con Contursi, está con Grisel seguramente, porque como buen tanguero hasta debe estar tomando mate con Gardel seguramente, pero esa película me quedó ahí en el tintero, y como esa un montón, y digo un montón porque son muchas. Porque Julito siempre dijo que sí. Bueno, soy de sí fácil, chiquis. No me pidan plata, eso sí, porque nunca tengo. Pero si tengo 10 pesos, son 5 para vos, 5 para mí. En eso no le escatimo el bulto, porque es tan lindo poder dar, ayudar, qué sé yo. Hay gente que no, pero esos son los típicos mamarretes egoístas que, bueno, así le van la vida. Bueno, la cuestión es que si empezamos a mandar amor hacia adentro, si empezamos a sentir que estamos avanzando en la característica fina del ser humano, en el hecho de decir, necesito que esto que está sucediendo se amplifique y de alguna manera me produzca un bienestar, que se sume esa buena energía, y a partir de esa sumatoria, que aquello que de golpe me puede aquejar, como puede ser un dolor, no sé, no importa, yo lo pueda vencer a partir de esa buena onda que estoy enviando hacia adentro. Buena onda es una buena vibración, las vibraciones se transmiten a través de las ondas. Entonces, si un tipo dice, che, qué buena onda que tiene fulano, es porque está emitiendo ondas buenas, ondas agradables, ondas luminosas, a través de sus palabras, de sus canciones, de sus obras, lo que no importa, lo está haciendo. Y eso, ¿a quién no le hace bien recibir sonrisas, recibir abrazos, que te estén cargando de buena presencia, de buena vibración? Bueno, ¿viste? Y eso también es una elección, chiquis. Si se ponen a mirar programas o noticieros o escuchan a ciertos presidentes, bueno, después no te quejes que te duele el hígado. Dicho sea de paso, me dijeron que el hígado no duele, pero bueno, vamos a suponer que duele. Párenla, ¿viste? Párenla. Tampoco uno tiene que ser más... pero tenés que estar enterado, Julito, listo, atención. Julito hablando de política, cuidado. Pip, 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 pip. Esto se autodestruirá en 30 segundos. Mentira, no se destruyó. Es la parte payasa de Julito que no la voy a perder. No pienso perderla. No me van a empujar a hacer mala onda. Yo no soy un mala onda, soy una persona buena. ¡Viva la...! No tengo que decir nada de eso. Bueno, basta. Las inspiraciones tienen un in adelante. Es aire que entra. Porque cuando uno inspira, ingresa aire. Ese aire trae una carga eléctrica que produce
reacciona en el cuerpo. La expiración sería mandar el aire para afuera, o lo que queda del aire, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Si yo logro que la inspiración, que eso se hace mucho en meditación, a quienes meditan me van a dar seguramente el ok. En ese momento es como que estás cargando y llegás a un punto, retenés la respiración y volvés a expirar. Si la inspiración, además del producto aerífero, ingresa en nosotros, si ingresa conjuntamente con buenos sentimientos, inclusive buenos pensamientos, el cambio interior, pero es notable. Llegás incluso hasta la famosa piel de gallina, ¿no? Que cuando se te ponen los pelitos de punta, y vos decís, wow, acá está ingresando una energía potente. En particular, los pensamientos requieren una elaboración evaluativa porque esa es su función, evaluar y condicionar los caminos, detenerte cuando te tenés que detener, avanzar cuando te tenés que mover, doblar cuando tenés que doblar y el etcétera más gigante que se les ocurra. Según mi querido hermanazo, el inspirarnos en el amor y actuar en consecuencia aumenta nuestro campo neuronal, pero lo multiplica de una manera que sentís que el mundo vibra alrededor tuyo con otra frecuencia, pero superior, pero lejos. Y te comunicás con el entorno de una manera mucho más profunda. No era de pronto la temática que se podría llegar a tratar en esas épocas, pero Francisco de Asís, posteriormente, San Francisco, era un tipo que tenía esa capacidad. No solamente porque era una persona muy graciosa, siempre estaba con una sonrisa, cantaba, contaba cuentos, era un sol, como en la película Hermana Sol, Hermano Luna, Hermano Sol, Hermana Luna, era eso, era un tipo, pero absolutamente comunicativo, y podía conversar con los animales, no en palabras, sino en actitudes. Bueno, pero ¿te ha comprobado eso? Sí. Sí, de hecho es el patrono de la naturaleza llevada de la mano de los animalitos. En la ecología, San Francisco de Asís sería una especie de santo protector. Pero el tipo se comunicaba de una manera tan fluida que llegaba a suceder que se lo encontraba sentado, cantando, apoyado en un árbol, y alrededor llegaron a ver animales salvajes, peligrosos, que ni siquiera estaban sentados, estaban apoyados con las cuatro patas, recostados de panza, e incluso hasta algunos con los ojos cerrados. Eso se narró. Tal vez hay escritos que, o han desaparecido. No, a mí todo esto me lo cuenta mi queridísimo hermano Micael. Y me dice, hemos compartido cosas con él que no son explicables dentro de lo que serían los parámetros de un humano normal. Era un anormal absoluto. Al punto de que los pájaros se le apoyaban en los hombros. Y por ahí el tipo estaba hablando y de golpe venía un pajarito y se le apoyaba en el hombro. Y se le quedaba ahí, picoteaba, por ahí le picoteaba la barbita o el pelo, y se quedaba ahí. Él jamás hizo un ademán de sacárselos de encima. Pero claro, no era muy bien visto entre los jerarcas religiosos
porque el tipo andaba con esa sotana raída, color marrón, en general, y lo voy a decir con todas las letras, cagado por las palomas. Era un asco. Y tenía una sola. No era de andar llevando mucha pilcha, porque en esa época conseguir una tela no era cosa fácil. Y encima esta gente vivía del buen humor y el buen amor de quienes lo rodeaban. Trabajaban, por supuesto, en cosechas o hombrando bolsas, pero él era más bien pequeñito, tenía una contextura física no muy agraciada, era muy bonito, o sea, para las señoritas tenía unos ojos muy particulares, muy linda persona, muy lindo rostro, una sonrisa maravillosa, pero era más bien chiquitón. Entonces, claro, había cuestiones físicas que no eran, digamos, moneda fácil para él, tenía que hacer un enorme esfuerzo. Pero sí había algo que era destacable, que era su buena disposición y esa onda interior que hacía que el tío no se enfermara, pero de nada, porque en ese tipo de vida existían muchísimas opciones, podían ser infecciones, podía haber pero muchísimas opciones de enfermarse, más que nada no tanto virósico sino bacterial, porque los virus vinieron después. Y mejor no hablemos de esto porque si no nos van a sacar del canal. Era más bien infecciones bacterianas, de bacterias que, bueno, se reproducían en lugares donde no se tienen que reproducir, tan simple como eso. La bacteria no tiene la culpa. La bacteria es bacteria. Yo nunca le hice un reportaje a una bacteria, pero alguna vez le daré. ¿Por qué tienes tanta mala fama? Y seguramente la bacteria me va a mirar y me va a decir, la verdad, Julito, no tengo ni la más pálida idea, pero te veo pálido, se nota que alguna bacteria debe tener adentro. ¿Querés que me fije a veces alguna de mis amigas? No, quédate afuera, tranquilo, te agradezco mucho. No, pero ¿te podés comunicar telepáticamente? Sí, bueno, entonces decirle que bajen un poco, fiebre no tengo, pero a veces tengo una pequeña mucosidad, ¿viste? Bueno. Sí, es notable que hoy no tomé la pastilla, pero bueno, la tomaré más tarde, qué sé yo. Construcción neuronal. A partir de la inspiración. A partir del encendido amoroso de nuestra intensidad de plexo solar, porque nuestra energía solar, que es la que supuestamente nos está provocando la chispa divina con la cual decimos el creador está ahí, y a través del pulsar de esa chispa tenemos pulso porque activa el corazón como máquina de bombeo. Vamos bien, hasta ahí, esto ya lo hemos dicho, reafirmamos el concepto. ¿Qué significa? Que si yo inspiro buena energía, no solamente aumento la capacidad de oxígeno que va a los pulmones, esos pulmones a su vez queda remitido a partir de la sangre, llega al corazón, limpio los pulmones, limpio el corazón y vuelve todo el sistema con el diástole, sístole a funcionar, el bombeo de sangre oxigenada y recepción de la otra, pero que se limpia de esta, bueno, lo que ya sabemos, que esto es biología de primer grado, pero es extraordinario. El proceso físico que ocurre a partir de esta magia maravillosa de la vida humana es extraordinario. Entonces, hay un punto en el que ya las neuronas llegan a un nivel en el que ya no hay reproducción desde el punto de vista físico, sino que hay aceleración e interpretación a partir del punto de vista neuronal, o sea, eléctrico. Es como que teníamos en la cabeza un disco de 500 gigas y ahora tenemos un disco de 2 terabytes, esto para la computación. O el cassette que tenía de 30 minutos, ahora tengo un cassette de 300. No, 300 no había, eran 120 minutos. Bueno, ¿me siguen? Eso significa que si yo tengo mejor terreno neuronal, la energía se va expandiendo y van apareciendo capas neuronales. Que eso... Yo no tengo noticias si eso ya está en la ciencia, si se han hecho algunas monografías al respecto. No soy un tipo que lea libros de esta característica en biología activa y medicina, por lo tanto, soy un neófito total. Estoy hablando
de orejita, y con todo el respeto y la disculpa de aquellos que conocen de esto, que seguramente me pasarán datos. Pero lo que sí ocurre es que si en ese momento esa masa de cerebro vibraba en un amarillo, de golpe el amarillo cada vez se pone más claro, más fuerte, y es como que ya emite una radiación vibratoria, pero es como si fuera un reóstato, ¿no? Que vas encendiendo la luz y se empieza a encender despacito, despacito, cada vez aumenta la intensidad, aumenta el brillo e intensidad. ¿Eso daña a las neuronas? No, ahí está lo interesante, se retroalimentan. Y es como que crecen en volumen. Si antes era un cable de 8 hilos, ahora es un cable de 14 hilos. ¿Sí? Como el cable que se usa para la electricidad. El entorchado ese que tienen los cables, son la cantidad de hilitos de cobre, hacen que el cable sea más grosso o menos grosso. Se calienta más, se calienta menos, es para 220 voltios o 350. No es lo mismo un cable que lleve una carga eléctrica de cierta magnitud que otro que lo enchufamos para cargar el celular. Son el ancho nada más, el grosor del cable ya te da la pauta de para qué está destinado, ¿no es cierto? Bueno, ese aumento cerebral, ese aumento vibracional, alimenta todos los demás sectores que de pronto no estarían tan, digamos, ligados, porque estamos hablando del cerebro consciente, pero que a su vez ese aumento energético retroalimenta el cerebro inconsciente, que es el que trabaja en forma automática, el que no requiere que nosotros estemos todo el tiempo pensando respiro, expiro, latí corazón, pum, ahora espera, pum, pim, ahora espera, parpadea ojito, no. Son todos movimientos reflejos mecánicos que funcionan justamente dentro del mecanismo de la inconsciencia física, que significa que eso sí, está actuando, pero no requiere del pensamiento activo y la decisión de estar atento a cada una de las movidas. Va automático. Entonces, vivimos y fluimos de una manera totalmente natural, porque la naturaleza funciona automática. Incluso hay veces que hay rayos que producen fuego en ciertas zonas boscosas, pero ese fuego está limitado a un solo árbol, por ejemplo. Pero las características del árbol atraen el rayo. Es un árbol que en poco tiempo puede llegar a caerse. Entonces se lo quema, se incendia solo el árbol. A veces, bueno, si depende de la cercanía con otros, puede producir un incendio importante. Pero a mí me ha pasado estar en lugares de la Patagonia donde había un solo árbol, que el árbol estaba medio secote, y yo decía, qué peligro esto en caso de tormenta. Y me pasa que llega una tormenta y cae un rayo, y el rayo parecía la zarza del Señor, ¿vieron? Esa que habla la Biblia que se encendía. Era una cosa, yo me quedé, y dije, ¿qué pasó? Claro, yo sentí el rayo, estaba en mi carpa, estaba todo en orden, y de pronto veo el fulgor afuera, el reflejo, ¿no?, de las llamas. Y yo, ¿qué es esto? Si no había nada. Era, no me acuerdo qué árbol era. Más bien era un arbustivo, no era un árbol muy grande. No sé si no era un pequeño ombú o una especie por el estilo. El tronco no era tan amplio. La verdad que no me recuerdo. Hace muchísimos años ya de esto. Pero se prendió fuego y no había, salvo por el pastizal, no había forma de que se extendiera. Y yo dije, uy, ¿qué hacemos acá? Y lo único que atiné a hacer es acercarme y armar una zanja para que se creara una especie de cortafuego por la zanja y no avanzó, el fuego quedó ahí nomás. ¿Viste? De hecho, se largó una tormenta en media hora, porque hasta ese momento era la tormenta eléctrica, y brum, pram, prum, prum, tremendo, así como empieza nuestro video, ¿no?, con rayos. Y bueno, una vez se largó a llover, se acabó el incendio, ¿no? Lo que sí tuvo piola, porque un par de días que tuve que estar ahí aprovechando el carbón que se había armado con alguna de las ramas, tenía una fogata asegurada. O sea que en cierta manera el haber carbonizado una parte del árbol a mí me dio carbón.
y la llama que armaba era muy chiquita y el fulgor del carbón es otro. Entonces me encantaba a la noche quedarme mirando esa llama interna que iba consumiendo ese pedacito de carbón, y duraba más, evidentemente. ¿Por qué? Porque los motivos naturales indican que el carbón tiene esa forma de combustión más lenta y dura más tiempo. Y el humo es menor, justamente, porque no, la rama al no estar verde no tiene carga de oxígeno. Entonces, viste, son cositas que se van aprendiendo en el tiempo, pero que son fundamentales para que nosotros tomemos conciencia de que cuando empezamos un camino que tiene que ver con el conocimiento interno, que tiene que ver con el descubrimiento de nuestro yo, que tiene que ver con nuestras actitudes para con los demás, que tiene que ver cómo recibimos las actitudes de los demás, porque si todo te enoja, cada vez que alguien te quiere decir algo, pará, bajá 3 cambios, escuchemos. Si es un collar de melones, eso, viste, que se te cuelgan y no te lo puedes sacar de encima, bueno, encontrar la vuelta para llevarlo a algo que el tipo se sienta incómodo y diga, uy, mirá, se me hace tal, y se vaya. Digamos, correrlo de tu vida amorosamente, no le digas, mirá, si no te va, te reviento la cabeza. No, nada de violencia, porque la violencia nos destruye neuronalmente. Yo no digo que te vaya a quemar neuronas, pero que las deja débiles, sí. Y hay muchas manifestaciones de la debilidad neuronal. Algunas son las típicas jaquecas, los dolores de cabeza. Hay médicos que dicen, no, el dolor de cabeza puede venir por otra cuestión, pero es un régimen bioeléctrico, le pregunto yo. Sí, bioeléctricamente el cerebro está lanzando y el sistema nervioso está respondiendo, por lo tanto te duele. Bueno, correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Y trata de no, comerte el garrón de estar todo el tiempo insultando a diestra y siniestra. Porque ya lo dije en el video anterior, el insulto produce más daño en el que lo emite que en el que lo recibe. Entonces, si te haces el piola insultando a alguien, el que va a recibir toda la porquería de ese insulto sos vos, porque lo estás emitiendo y te queda la memoria de ese insulto. Te queda como una marca, te queda como una quemazón, como si fuera un sello. Como si fuera un tatuaje. Tatuajes en el alma, qué interesante, ¿no? El otro, por ahí lo escucha, reacciona, y si es un tío como yo te sonrío, me pego media vuelta y me voy, pero metete, sabés dónde el insulto, a mí me importa 3 veces, porque no me estás insultando a mí, te estás insultando a vos, yo aprendí eso. Entonces no reacciono como que es algo contra mí. Es algo contra el otro. Ahora, si te pones enfrente y le querés filosofar y decir, mira, la verdad que con este insulto lo que estás consiguiendo es ponerte mal, bueno, al tipo le estás dando letra para que diga, ¿para qué sos un tarado? Y por ahí, como no le estás respondiendo como él quiere, te pega una patada, un sopapo, te tira con algo, No, porque el violento lo que quiere es demostrar que es poderoso, hasta que viene alguien y lo deja noqueado en el piso, ese día se le terminó la joda. Pero mientras tanto son molestos, son un mosquito en la oreja, ¿viste? Pero insisto, el insulto a mí ni fu ni fa, no me produce ningún tipo de, digamos, de movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque estoy frente a alguien que no merece ni siquiera que le conteste. Ahora, si vos me buscás la lengua con alguna pregunta o alguna afirmación que como que me estás mojando la oreja, como se dice normalmente cuando alguien te quiere provocar, y en general agarro viaje, ¿viste? Porque al viejo le gusta la polémica. Pero eso sí, sé que el que tengo enfrente merece que le preste atención. Tomá, te presto atención, devolvémela con interés. O sea, interesante por lo que yo digo. Todo préstamo lleva un interés. Yo te presto atención, pone interés. Fuera de ese tío, de esa característica humana, la verdad me tiene sin cuidado. Así que yo propongo, inspiren, sientan fuerte, griten el amor,
grítenlo, que se escuche, abracen, besen, sientan al otro ser. Es muy importante dar amor, porque cuando damos amor, el mecanismo neuronal aumenta. La palabra amorosa, la palabra cariñosa, eso que te queda justo, el poeta. Si hay alguien que puede tener neuronas eliminadas de sobreexceso que le caen por las orejas, es un poeta. ¿Cómo puede haber alguien que ordene palabras de una manera semejante? Y vos decís, por favor. Y cuando el tipo las recita, le pone todo el énfasis, y vos decís, ay, por favor. Yo lo escuchaba recitar a Facundo Cabral, y era una cosa. Porque al tipo le salían poemas, era muy leído, como dicen en el campo, ¿no? Y el tipo se acordaba los poemas de memoria. Digo, yo no me acuerdo ni el Padre Nuestro. Digo, y este hijo de su madre, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Qué memoria? Y ahí está, la memoria, el aumento de la memoria. Palabras que quedan grabadas, neuronas que quedan estimuladas, neuronas que se conforman en una memoria mayor y que de golpe vos decís, de acuerdo, palabra por palabra, pero. Es cuando te dicen de estudiar de memoria. O sea que la memoria es la que toma la cuestión, no el razonamiento. Es la memoria pura. 10 palabras, reproducir 10 palabras. Es mecánico, ¿eh? Es mecánico. Es el cerebro que responde por encima del pensamiento. Hay gente que obra de esa manera y tiene una capacidad de retención que vos decís, qué maravilla, qué sana envidia. Y encima lo dicen bonito, porque cuando hablan tienen esa forma tan especial de decir las cosas. Y ni que hablar al loco con una guitarra cantando, ya está, fuiste, dedicate a otra cosa. Bueno, amores, como digo siempre, vamos a seguir con estas temáticas. Alimenten neuronas, ámense, manden ese amor al sistema neuronal, díganle a la cabecita que no se vuelva loca, indíquenle que cada vez que siente que las cosas están bien, que esboce una sonrisa y compartan cuando están bien, con alegría. Si no saben cómo decirlo, cuenten un chiste, no sé, hagan algo, pero compartan la energía positiva, porque eso también alimenta, el dar alimenta el sistema neuronal y hace que esas neuronas se refuercen, y ese refuerzo cerebral, pero no tengan la más mínima duda que les va a asegurar una salud maravillosa por los siglos de los siglos. Amén. Sé que estoy exagerado, pero bueno. Les mando un gran beso, un gran abrazo, mis respetos de siempre, mi agradecimiento por tanta atención. Y si les parece bien, como les pregunto siempre, nos reencontramos mañana en una nueva inspiración. Chau, chau. Cuídense mucho.